Bienvenidos a todos. En esta ocasión tengo el placer de tener aquí conmigo en este nuevo episodio del podcast en Fab a mi compañero y amigo Marcos Rueda. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas, Martita. ¿Cómo estamos? Pues nada, muy bien. Voy a hacerte una pequeña presentación para todos aquellos que no te conozcan. Pero bueno, él es Marcos Rueda, él es dietista nutricionista, es máster oficial en nutrición deportiva. Los dos hicimos juntos el máster, de hecho. Y bueno, Efectivamente. es antropometrista nivel 2 del ISAAC, es formador, creador de contenido en redes sociales y bueno, está ahora mismo pues de docente en diferentes plataformas y pues tiene pues una amplia experiencia tanto en clínica como en la clínica deportiva. Si se me ha olvidado algo, Marcos, este es tu momento de comentarte. Nada, está bien así, está perfecto. Perfecto. Pues nada, una de las razones por las que he traído a Marcos al podcast, bueno, aparte de que somos amigos y compañeros, que nos conocemos ya desde hace tiempo, es porque Marcos está especializado en nutrición en deportes de fuerza, ha trabajado con gente de CrossFit, de halterofilia, de powerlifting, también en tema de la mejora de la composición corporal. Y por eso quería traerlo aquí para que nos diese pues que nos conteste unas cuantas preguntas que puedan ser de utilidad para todos vosotros. Así que vamos a abrir el primer melón del podcast y vamos a empezar a hablar un poco sobre el tema de la baja disponibilidad energética en deportistas de deportes de fuerza. Y es que esto es algo de lo que Marcos ha hablado más de una vez en redes sociales. También ha dado algún curso de ello. Así que pues, ¿qué nos puedes contar de esto, Marcos? Pues nada, simplemente que la pregunta es que es muy amplia, estaríamos aquí horas y horas debatiendo sobre la baja disponibilidad energética y realmente me empecé a interesar por ella, por lo que solía ver en consulta. Al principio es verdad que no me lo encontraba del todo en lo que son deportistas de fuerza, me lo encontraba más sobre todo en deportistas de resistencia, ya que al final pues tenían un volumen de entrenamiento mucho mayor que lo que puede ser un deportista de fuerza, porque a priori pues el volumen semanal a nivel de horas, ¿vale? Es un deporte pues al final mucho más exigente. De todas formas, empecé a ver pues una cierta tendencia que o bien por la propia desinformación o bien por las modas nutricionales, pues por ejemplo, pues se sumó el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, la dieta al final vegana, o sea, o más plant-based, pues que si no se hacían de una forma correcta, ¿vale? Pues si se seguían simplemente por moda o por que en redes sociales pues está en auge, pues había ciertas personas que con el volumen de entrenamiento que estaban teniendo, tanto de fuerza como de resistencia, como cualquier ámbito deportivo que practicaban pues un deporte que a nivel de calorías pues son bastante, consumen bastante, pues ahí es donde empecé a ver gente que tenía ciertos déficits o gente que tenía ciertas consecuencias a partir de todo ello, consecuencias negativas, no solamente a nivel del ámbito deportivo, sino ya a nivel, pues, que era tangible a nivel de salud. Es decir, gente que tenía baja libido, gente que se hacía a lo mejor una densometría ósea y le salía, pues, el hueso por los suelos, que había bajado y que parecían pues prácticamente que estaban en edades pues de adultas o simplemente pues gente, chicas con 20, 21, 22, 23 años que parecían que tenían a nivel los huesos de una chica, pues una mujer con menopausia, ¿vale? Que al final existían ciertos deterioros a nivel clínico que yo decía, joder, ¿esto de dónde viene? Y ya empezó la evidencia pues a darnos zasca en la boca, pues simplemente pues con eso, que una baja ingesta, ¿vale? Condenada con un volumen de entrenamiento bastante alto, pues originaba todo estos tipos de deterioro, ¿vale? Independientemente al final del macronutriente que estemos sacrificando. Normalmente, ¿cuál es el que es un poquito pues más sacrificado que los mitos pues están un poquito más arraigados en ellos? Pues los hidratos de carbono, que son los que la mayoría suelen retirar en la mayoría de planificaciones dietéticas. Uh -huh.
Qué fuerte. Hacía mucho tiempo que no escuchaba hablar de la baja disponibilidad energética y es algo sobre todo de lo que has dicho de las chicas a nivel de hueso. Esto es algo que yo veo mucho en consulta, sobre todo a nivel de entrenamiento de fuerza, cuando me encuentro a gente pues sedentaria o lo típico que tampoco entrena mucho. Y les pongo un ejemplo claro y les digo, a nivel de entrenamiento de fuerza, les digo, ¿tú por qué te lavas los dientes? Y me dicen, pues hombre, para que no se me caigan, para que no me salgan caries, para que no se me deteriore. Y digo, pues el músculo es lo mismo. Es lo mismo. Digo, y las chicas llega un punto que nuestro hueso va a tender a deteriorarse y vamos a, como no lo cuidemos, vamos a acabar con osteoporosis y tal. Y esto es algo que muchas chicas desconocen a la hora, y es que cuando tienes la oportunidad de mineralizar el hueso y cuidarlo y también a nivel de nutrición, es en la edad de adolescencia hasta creo que el tope de mineralización lo tenemos hasta los veintitantos, hasta los 30, cosas así. Efectivamente, al final existe un pico de una densidad mineral ósea que se produce pues en eso, en esa edad de 19, 20, 21 y a partir de ahí pues va decreciendo hasta que ocurre la menopausia, que al final pues el estrógeno es el que ejerce ese papel protector a nivel óseo, que cuando pues se desvanece, o sea, los niveles bajan, ahí es donde hay un mayor riesgo de esa osteopenia y posteriormente esa osteoporosis. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final el deporte, sobre todo el ejercicio de fuerza, ejerce esa acción mecánica, si pues todo a nivel nutricional está todo bien y sobre todo pues niveles de vitamina D y otros micronutrientes que sabemos que son de bastante importancia, pues ese deterioro es mucho más progresivo y no se llevan a esos niveles pues tan extremos que pueden perjudicar a nivel óseo y ocasionar fracturas en la avanzada edad. También, por eso digo que casi siempre cuando me he encontrado muchos más problemas han sido en chicas pues que quizás han abusado del cardio, simplemente pues pensaban que el entrenamiento a nivel pues eso de correr y pilates y con lo que es, bueno, pilates no, en este caso pues que se vayan a las clases estas de bike y eso pues le iba a solucionar todos sus problemas a nivel de composición corporal, ocasionando al final todo lo contrario. No vamos a decir que obviamente que no es recomendable porque estaríamos mintiendo, pero al final un balance entre ese entrenamiento de fuerza y ese ejercicio cardiovascular pues seguramente sea lo más óptimo a nivel de composición corporal. De hecho, pues ya sabemos que incluso muchas chicas pues practicando CrossFit, por ejemplo, tienen muchos mejores resultados que quizás pues en un gimnasio haciendo solamente entrenamiento de fuerza, ¿vale? En lo que estaríamos hablando de composición corporal. Pues quizás por varios motivos a nivel fisiológico, a nivel de tipo de fibra, no lo sé, estaríamos, esto al final es generalizar y también nos estaríamos yendo un poquito Qué curioso, yo de en bando. consulta me he encontrado siempre el caso contrario. Que ¿Sí? en sí, o sea, obviamente, no creo que haya tenido yo la misma población deportista que tú, pero sí que es verdad que cuando a la hora de mejora de la composición corporal, decir, estético decir, ¿Mm? me quiero ver de tal manera, he visto que cuando se ha priorizado más el entrenamiento más puramente de hipertrofia frente al CrossFit, o sea, no dejarlo el CrossFit, obviamente, han encontrado mejores resultados. No sé por qué, o sea, es lo que cuando ha pasado pero ya te digo, minucias de estética de me quiero ver mejor los abdominales, tal. Yo al final en mejora la composición corporal he visto mejores resultados con entrenamiento hipertrofia que con CrossFit, fíjate. Hombre, ahí es que depende también mucho del nivel de cada uno. Yo te digo, de chicas que han empezado a entrenar, quizás, pues el CrossFit, al ser mucho más general, al final las adaptaciones se van a producir tanto a nivel cardiovascular como a nivel de fuerza. Entonces, al principio te va a funcionar bastante y también según el nivel de CrossFit que tú entrenes. Si vas a hacer el WOD este de que vas allí al box y haces la horita que, bueno, que al final está bastante bien, pero hay gente que le mete mucho más caña que al final son 2 horas de entrenamiento pues Claro, separado. Al final depende también todo esto, igual que en el resto de disciplinas deportivas. No es lo mismo el que va al gimnasio a pasearse al que va con todo calculado, todo súper autorregulado y lleva años de experiencia, ¿vale? claro. Por norma general, la evidencia nos dice que el CrossFit quizás para el tema de hipertrofia no sea lo más adecuado. Pues bueno, pues ya sabemos por el efecto concurrente del ejercicio, ¿vale? Que al final, pues, cuando llegas a X formas a nivel avanzado, pues quizás es mejor hacerlo un único modal, pues, pero bueno, que ahí nos estaríamos yendo un poco. Lo único, para No, retomar no, un no, poco vamos a discutir, vamos a discutir.
Para retomar un poco lo de la disponibilidad energética, pues eso, en fuerza se suponía que no tendría que haber esos problemas. ¿Por qué? Porque estaba el efecto mecánico de lo que es el entrenamiento de impacto, ¿vale? Que al final tiene entrenamiento de fuerza, pero al final, pues eso, pues por modas nutricionales, he visto en Instagram que están haciendo un ayuno de 24 horas, que la dieta keto, que tal, que al final, bien pautado, que seguramente que no exista ningún problema. Pero en chicas o chicos que tienen un gasto bastante elevado, pues al final ocasiona pues eso, una merma del rendimiento y de la salud, pues chicas con problemas menstruales, la disfunción, ya ves, del tema de la menorrea pues está al orden del día, ¿vale? Y al final en consulta pues te ven muchos casos y hay casos que se solucionan pues simplemente con una subida de calorías poquito a poco, una subida de hidratos de carbono y reduciendo lo que es el estrés y bajando un poquito pues eso y mejorando el descanso. Y hay otros casos que directamente tienes que derivar al psicólogo o a la psicóloga porque ya hay una mala relación con la comida ya instaurada, que eso ya no hay ningún nutricionista que lo arregle, porque tú puedes ser un máquina en consulta, tú puedes ser un hacha, puedes explicar las cosas perfectamente, pero al final ya estás luchando tú con un fantasma o con algo crónico que esa persona sabe que está ahí y es muy complicado, muy complicado. Esto es muy importante, el tema que lo que está diciendo Marcos, de problemas a nivel de relación con la comida, de que pues, se pueden dar TCAs en deportistas. Y esto creo que, no sé si en qué episodio lo hablé, pero aquí entra el peligro de que no sea un nutricionista el que te diagnostique, el que te lleve la nutrición, porque ahora mismo a nivel de salud, un entrenador perdón, no me voy a meter con los entrenadores, perdón, alguien que no esté capacitado para llevar la nutrición, no, es verdad, Jolín, que no esté capacitado para llevar la nutrición de alguien, al final no va a ser capaz de ver a nivel multidisciplinar esto y se puede escapar y luego, claro, llegan a consulta con que a lo mejor tiene una relación con la comida no muy buena, que sea empeorado porque no le han llevado bien la alimentación, bueno, ya no la alimentación, sino eso, que no han tenido en cuenta el factor psicológico y lo han terminado de empeorar. Te quería preguntar, Marcos, en este aspecto, si tuviese que poner un top 3 de dietas o de tipo de comportamientos a nivel de alimentación, ¿cuáles piensas ahora mismo que en los últimos años son los que se han llevado la palma? O sea, cardiofobia, ayuno intermitente, cetogénica, sin entrar en si es peor o mejor, porque todo bien pautado, oye, se puede valorar, pero ahora mismo, ¿cuál piensas que es real fooding? A ver, sinceramente, ¿vale? De lo que más me he encontrado en consulta, que origen de esa baja disponibilidad energética, es que aquí vamos a diferenciar. Bueno, primero vamos a definir un poquito la baja disponibilidad energética, que no lo hemos hecho, ¿vale? Es simplemente esa energía residual que se le queda al organismo para esas funciones vitales después de haber eliminado, o sea, a la ingesta energética, después de haberle eliminado el gasto por ejercicio físico, ¿vale? Entonces, toda esa energía pues se divide, vaya, al final es una fórmula, se divide por lo que sería la masa libre de grasa del sujeto, es decir, por la masa que no tiene grasa, ¿vale? Que pueden ser órganos, puede ser tejido muscular, pueden ser huesos, puede ser o sea, todo lo que no es grasa, ¿vale? Que es diferente a lean body mass, a lo que sería la masa muscular propiamente dicha. Y nos da un número, ¿vale? Ese número, pues, si se supone que es menor a 30, ¿vale? Pues significaría que no estamos aportando la energía suficiente para nuestro organismo, ¿vale? Eso en mujeres. Hombres somos un poquito, podemos bajar un poquito más, quizás podemos bajar al número a 25, ¿vale? A lo mejor, pero simplemente porque al final las necesidades energéticas, por ejemplo, nosotros para el tema de la procreación, pues mucho menor, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final una mujer, pues si tienen que sobrevivir a la gestación, a la lactancia y tal, pues se supone que esa disfunción menstrual viene propiamente dicho a partir de ese número, ¿vale? Al final esos pulsos a nivel de lo que es hormonales, de hormonal luteinizante y tal, pues se hizo un estudio, ¿vale? Que hizo LOX, que creo que fue en 1970 aproximadamente, donde en mujeres vio que a partir de ese número, pues los pulsos de LH eran mucho más espaciados y mucho menores que
otorgándole la energía suficiente. Bueno, esto creo que Juanjo tiene un curso también en ENFAP, que creo que es bastante bueno, que a mí, por ejemplo, yo he estado, me lo paso en su día y la verdad que está súper, súper bien explicado, seguramente habrá tocado todo esto. Pero bueno, vamos al lío. A partir de esa energía, se supone que el cuerpo ya empieza a tener problemas a nivel, pues lo que hemos dicho, a nivel pues digestivo, a nivel de sistema inmunitario, a nivel de células de funciones sexuales, todos estos problemas, ¿vale? Que pueden ocasionar después, pues eso, el bajo rendimiento también. Y al final, pues bueno, esto es la definición clave, ¿vale? Que es una baja disponibilidad energética. ¿Qué se puede ocasionar? Pues obviamente hay dos causas primordiales. Uno es o un exceso de ejercicio físico, que hablaríamos de una baja disponibilidad energética no intencionada, porque es tú comes normal y tienes un gasto mucho mayor a lo que estás comiendo. Por tanto, es algo que no es intencionado, simplemente que te estás pasando de tuerca a nivel de entrenamiento, ¿vale? Y estás comiendo igual que de siempre. Lo que pasa que al final el resultado de la fórmula te va a dar los números que no quieres que te den, ¿vale? Eso sería la no intencionada. Y por otra parte, que es lo que más se suele ver en consulta, es la intencionada. Es que simplemente estás comiendo tú menos de lo que necesitas, ¿vale? Es algo más intencionado. Que eso ya está más correlacionado con los desórdenes alimenticios que hemos estado hablando, pues tipo, pues que entraría pues la ortorexia, entraría pues al final pues las modas nutricionales a través de dietas cetogénicas, donde al final, pues al tener un componente como son altas en proteínas y altas en grasa que desplazan otros hidratos de carbono un poco más refinados que al final pues nos va a dar una energía mucho menor, ¿vale? Al final nos va a hacer que tengamos una dieta mucho más restrictiva a nivel calórica, ¿vale? O no, depende de la cetogénica que hagamos, pero por norma general, al ser mucho más saciante que una dieta convencional occidental, pues suele ocasionar este tipo de problemas. Y después ya si le sumamos temas de ayunos o incluso dietas vegetarianas mal planificadas, donde sabemos que una dieta al final, pues plant-based es bastante saciante también, tiene mucha fibra y al final pues también nos puede ocasionar este problema. De hecho, recientemente está el estudio este de Kevin Hart que comparan dos dietas, una cetogénica y la alta en hidratos de carbono, que es plant-based y al final incluso esa dieta, la plant-based, es más saciante que la dieta cetogénica, ¿sabes? Una dieta alta en hidratos de carbono es más saciante que una dieta alta en grasas que rompe un poquito los esquemas de lo que actualmente se conocía. Pues entonces al final eso, si damos una dieta muy saciante que al deportista no llega a ingerir la energía que necesita para compensar todo ese trabajo y todo ese gasto energético que tiene en su día a día, pues al final de forma aguda no va a pasar nada. De forma aguda seguramente que incluso mejore la composición corporal y se vea los abdominales. Ahora, a largo plazo es donde vienen todos esos problemas, tanto de rendimiento como de salud. Y vamos a conseguir el efecto totalmente contrario, porque ya no vamos a estar ayudando a nuestro cuerpo, vamos a ir en contra de él. Entonces, si ya tienes niveles de testosterona en el caso del hombre bajo, al final, pues, masa muscular, ya te digo yo, que no vas a ganar. Y otras hormonas que intervienen que, bueno, que también, pues, se desregulan. Marcos, te tengo que decir una cosa, ¿cómo te echaba de menos? Te lo digo de verdad, o sea, no sabes lo que estoy disfrutando con esto. Es por esto mismo por lo que quería traer a Marcos, porque esto es algo de lo que nos encontramos mucho en consulta, el que se llega a sacrificar el rendimiento por tal vez unas creencias mal enfocadas acerca de la alimentación. Quiero decir, puedes perfectamente ser vegano, ser vegetariano o simplemente incluso pues no comer cierto tipo de alimentos, por lo que sea, pero si no está bien planificado, al igual que una dieta totalmente omnívora, si no está bien planificado, se te puede volver en tu contra. Que esto es a lo que queremos llegar Marcos y yo. O sea, quiero decir, tú puedes rendir perfectamente con una dieta cetogénica bien planteada, pero hay que también entender los límites de lo que estamos realizando. Es decir, igual que una dieta vegana, tenemos que tener en cuenta pues el tema de las legumbres, pues que no haya interferencia entre ciertos nutrientes, haya que tener más cuidado que con otras cosas. Pues en una dieta cetogénica al final, carbohidratos, a ver,
puede seguir una dieta cetogénica, pero tal vez no consiga los mismos resultados con la persona que está comiendo hidratos de carbono, por ejemplo. Entonces, el tener un poquito la mente abierta y alejarnos de eso, pues también yo la verdad que en rendimiento deportivo el mayor miedo que veo y el mayor problema que veo yo, Marco, no sé qué opinas, es la carbofobia, el miedo a los hidratos de carbono. Pero porque es un fallo por medidas. La gente no sabe medir hidratos de carbono, no sabe comer hidratos de carbono bien. Efectivamente. La gente se piensa que eso, que hidratos de carbono, pues hincharte a... Es que te iba a decir pasta, pero es que realmente es una carbofobia que es generalizada. Entonces, yo lo que tengo muy claro es que la gente fuerte que llevo y la gente que al final que está fuerte, pero o sea, fuerte a nivel de muscular, o sea, a nivel de composición corporal y fuerte a nivel funcional, son gente que come. Son gente que come, que tiene un flujo energético elevado y que no come precisamente, o sea, no hace ejercicio para compensar lo que come. Come para rendir, que al final es totalmente diferente y al final hay que tener en cuenta ese pensamiento. Es decir, tú no estás haciendo ejercicio para poder comer más, estás haciendo todo lo contrario, estás nutriéndote y estás comiendo para reventar el entrenamiento. Y si puedes hacer, pues, ciclos de periodizaciones de vamos a bajar un poquito esa ingesta, ¿vale? Todo controlado, subiendo proteína, bajando hidratos de carbono, manteniendo grasas, tal. ¿Para qué? Para periodos donde buscamos una pequeña mejora de la composición corporal. Pero en pocas disciplinas deportivas, salvo en culturismo, al final se va a puntuar la estética, ¿sabes? Al final a un crossfitero o a un powerlifter, a un halterófilo, ¿sabes? No le van a decir, venga, vamos a ver cuántos abdominales tienes, cuánta simetría tienes. No, no. Lo que buscamos es rendimiento puro y duro, un rendimiento que se pueda medir y totalmente objetivo. El culturismo, si lo consideramos deporte, no es algo objetivo, es más bien subjetivo. Habrá cosas que, bueno, que pueden ser un poco más objetivas que otras, pero realmente es un criterio subjetivo que unos jueces van a decir, pues bueno, qué cuerpo es más estético, más simétrico, más muscular y el porcentaje de grasa pues un menor, ¿vale? Pero que no es algo tan tangible como puede ser unas repeticiones, kilos en la barra, etcétera, ¿vale? Que ahí sí que no hay engaño ninguno. Por lo tanto, salvo que tengas que escoger una categoría de peso determinada, ¿vale? La composición corporal, no digo que no sea importante, pero sí va a pasar a un segundo plano. Es decir, lo que nos importa es que el atleta esté bien nutrido, que recupere, que cree adaptaciones en el entrenamiento y al final que vaya progresando, que es lo que nosotros queremos. Mira, Marcos, ahora que has sacado este tema, no lo tenía pensado, pero me parece súper interesante. A nivel de categorías de peso, ¿vale? Porque ya sabemos que tanto en halterofilia como en powerlifting, perdón, se compite por categoría de peso. Entonces, quería saber tu opinión hasta qué punto el porcentaje de grasa resulta una ventaja o una desventaja en el deporte. Quiero decir, no será lo mismo competir en pesos bajos en powerlifting o en halterofilia que a lo mejor en pesos pesados, porque tal vez en pesos pesados sí que un porcentaje de grasa mayor sí que no suponga una desventaja, sino una ventaja al tener más masa. Evidentemente, pero es más que nada a nivel fisiológico, ¿vale? La desventaja, o sea, la ventaja, me refiero. Al final, en categorías pequeñas, o sea, la única variable que se ha demostrado, hay muchos ratios a nivel de cintura, lo que sería longitud de lo que sería de ciertos huesos, ¿vale? Que nos han dicho, al final había algunos papers que nos pueden decir que haya cierta relación, hay ciertas variables antropométricas que tengan cierta correlación con el rendimiento. Pero la variable que más está correlacionada, al final, es la masa libre de grasa. Es decir, a más masa muscular, pues mayor es el rendimiento en los deportes de fuerza, ¿vale? O sea, esto tiene matices, pero realmente la regla prácticamente se cumple. Es decir, si vemos las gráficas de masa muscular, o sea, de lo que es del área del músculo, ¿vale? Se ve como prácticamente es una línea así, es decir, la correlación es brutal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en categorías pequeñas, pues mientras menos grasa tengas y más masa muscular tengas, pues seguramente tu rendimiento sea mejor, ¿vale? En un mismo peso. Vámonos a números. Si estás en la categoría menos 59, imagínate, ¿vale? Pues seguramente no siempre se cumple porque obviamente el rendimiento interviene en muchas más variables, ¿vale? Pero seguramente un atleta que con 59 kilos
esté, si es mujer, yo qué sé, a un 16% de grasa, ¿vale? Y esté bien nutrida, rinde mucho más que una mujer que esté al 25%. ¿Pero por qué? Porque al final esa masa muscular pues va a ser mucho mayor que en la otra y el potencial de fuerza va a ser mucho mayor, ¿vale? Ahora, vámonos a extremos. Hombres en power de más de 120 kilos, ¿vale? Al final, fisiológicamente, es muy, muy difícil que alguien con 120 kilos o más de 120 kilos esté rajado, ¿vale? De forma natural. Vamos a ir a federaciones naturales. ¿Por qué? Porque es muy, muy difícil. Entonces, ahí la grasa también ofrece una pequeña ventaja mecánica en ciertos movimientos, ¿vale? Como el rebote y al final, pues, en la sentadilla, pues obviamente, pues que tengas un poquito, el porcentaje de grasa también influye, pues eso, en el rebote de ciertos movimientos. Pero que realmente, mientras más masa muscular, mucho mejor, ¿vale? Entonces, en categorías inferiores eso cobra mucho más relevancia y en categorías un poco mayores, ¿vale? Pues más en la super pesada, no es que tenga menos importancia, sino también mucho más difícil conseguir esos niveles de esos porcentajes de grasa más ajustados, ¿vale? Claro, es que esto porque me ha pasado a veces de que a lo mejor la típica foto de que se ve al categoría del el peso súper pesado y luego a lo mejor, no sé, comparan al súper pesado, pues con una Lidia Valentín y es como, a ver, parece como que el otro es un cuerpo escombro, ¿no? Está, pues eso, fuerte, pero está gordo, por así decirlo. Es como, no, a ver, es que lo que tú has dicho es que a lo mejor estamos hablando de un serbio de 2 metros que pesa 120 kilos. Es imposible que esa persona tenga un porcentaje de grasa del 10%, por ejemplo. Pero es que igualmente la correlación sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque ese serbio de 120 kilos al final va a tener mucha más masa muscular que alguien de 80 kilos con un porcentaje de grasa bajo. ¿Vale? Al final hay ya Claro, estudios que comparan luchadores de sumo con culturistas y los luchadores de sumo tienen mucha más masa muscular, tienen mucha más masa libre de grasa, por lo tanto al final pues se extrapola que tienen mucha más masa muscular que los culturistas, ¿vale? A lo mejor tú ves las dos fotos y claro, el otro, como tiene un porcentaje de grasa mucho mayor, tú dices, este no tiene masa muscular. Pero realmente sí, lo que pasa es que al tener un porcentaje de grasa mayor, pues oculta toda esa masa muscular que está ahí y que también pues va a tener ese potencial de fuerza. qué guay, Marcos. O sea, esto me ha parecido genial. ¿Quieres comentar algo más sobre la baja disponibilidad energética? ¿Algún detalle más? Nada, en principio eso, que la gente pues coma y que al final para rendir, pues la frase es que hay que comer. Punto. Perfecto. Pues vamos ahora a hablar con el otro punto del podcast que le había comentado a Marcos. Y es que, bueno, en el pasado episodio que entrevisté a Juanjo también hablamos un poquito de este tema. Y es que Marcos está dentro del equipo de la marca de Life Pro. Entonces, que esto es sin hacer ni publicidad ni nada, al contrario, es a modo de experiencia porque, jolín, ahora tenemos la suerte de ver dietistas, nutricionistas dentro de las propias marcas de suplementación. Entonces, pues que nos contases un poquito, pues, como dietista nutricionista, ¿qué te estás llevando de esta experiencia? Cuéntanos. Pues yo la verdad que me pilló de sorpresa, porque bueno, yo antes pues también colaboraba con otra marca, pero mucho más, de forma mucho más pasiva, pues hacía algún artículo y tal, y no estaba tan inmerso de forma activa porque yo pues desconfiaba bastante de las marcas, ¿vale? Salvo la última, esta que he comentado, yo no había estado con ninguna marca de suplementación porque la mayoría, no te iba a decir que engañaban, pero como no sabía lo que había dentro, pues tenía ese grado de incertidumbre y no ponía la mano en el fuego absolutamente por ninguna, ¿vale? Entonces me enviaron un mensaje por Instagram, tal, somos tal, trabajamos con Pablo, con Carlos Alix, tal, que los conoces, que son amigos suyos, y yo le pregunté a Carlos y a Pablo. Y ahí surgió todo y nos dijeron, pues antes de firmar el contrato y tal y eso, que fuésemos allí a lo que es a la fábrica y al laboratorio de suplementación. También contactaron con Sergio Espinar, contactaron con otros compañeros y al final pues nos pagaron la excursión prácticamente al laboratorio y eso al final nos dio pues esa transparencia que muchas veces buscábamos en las marcas y tal. Entonces allí el trato fue maravilloso con Alejandro el CEO, Alex de marketing y otros
compañeros allí que trabajan, que están allí, ¿vale? En Madrid. Y pues nos dieron una grata sorpresa, porque vimos que realmente se hacía lo que el etiquetado marcaba y realmente que había unas buenas prácticas de higiene y había al final pues que se cumplía todo como se debería de cumplir. E incluso yo aprendí muchísimo porque al final tú puedes controlar mucho de lo que es a nivel de paper, de protocolos de suplementación, de haberlos actuado y tal, pero después otra cosa es ver cómo se hace, ver por qué hay algunas cosas, pues tú en tu cabeza es fantasiosa y la harías de esta forma, pero que después a nivel tecnológico quizás no compensa o simplemente no se puede hacer porque hay una sustancia que enmascara el sabor de otra, porque sabe horroroso, porque hay no se puede tapar absolutamente con nada, porque en ciertos encapsulados pues hay que meter maltodextrina quizás porque hay que rellenar esa cápsula, porque a nivel de otras sustancias no se pueden llenar y es la que menos va a interferir a nivel pues de etiquetado. O sea, 1.000 millones de cosas que a nivel tecnológico pues nosotros no pilotábamos y para eso están los técnicos de laboratorio, para eso están los tecnólogos de allí trabajando y sobre todo también pues hay un equipo de químicos y pues un equipo súper grande allí trabajando que al final hacen que todo eso se pueda conseguir. Y nosotros muchas veces, es cierto, yo criticaba ciertas prácticas que se hacían, pero realmente porque no sabía lo que había detrás. Ahora ya que lo conoces y tal, pues en vez de tirar la piedra, destruir, yo pienso que es mucho más importante intentar construir desde dentro y si encima pues cuentan con nosotros, pues antes pues se pensaban que éramos todos unos comprados, que tal, que sabes que al final no estaba comprando la industria, pero joder, yo pienso que desde dentro se pueden hacer bastantes cosas y cosas que al final al cliente, bueno, al que compra, al comprador, pues que le van a beneficiar. Claro, es que creo que se os ha confundido un poco con influencers con códigos de descuento, pero al final es pagar los platos rotos de otros. Y, Bueno, a ver, quiero decir, al final creo que aunque hagas una colaboración con Thermomix te van a criticar, o sea, quiero decir, es algo con lo que te tienes que arriesgar en sí. este mundo. Y ahora mismo, ya que nos hemos metido con los suplementos, que por cierto, Marcos, me ha encantado, la verdad, porque también tenía curiosidad de saber cómo os habéis llegado a meter a eso y también pues lo he sacado porque como hay también varios del equipo de ENFAC que estáis con Life Pro, digo, mira, seguro que aquí no va a haber conflictos de intereses por ningún lado. No, Creo que en todo el ENFAC creo que hay de todo. Eh, efectivamente. Solamente te quería preguntar, esto ya es a título personal, Marcos. Obviamente, siempre se tiene que luchar porque la calidad del producto sea la mejor. Pero ahora mismo, a título europeo, las más importantes, que no las vamos a nombrar ahora, es que la gente, lo digo porque justamente hoy he hablado con unos pacientes, ahora mismo no hay peligro ninguno. O sea, yo pienso que ahora mismo en cuanto a los básicos, creatina, proteína, no hay ningún problema en las marcas así más. Lo que vendría siendo el Zara, el Vesca, el H&M de las marcas de suplementación. A ver, problemas quizás a nivel sanitario, Hmm. no creo que haya. No creo que haya, porque son marcas muy grandes y al final no creo que se arriesguen a ese tipo de prácticas, ¿vale? Hmm. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, pues, si no utilizas una materia prima, pues, tan buena, ¿vale? Pues al final puede haber ciertos metabolitos que se te escapen o ciertas sustancias que estén en un mayor grado que no deberían estar, ¿vale? Según al final, pues, ciertas certificaciones o estándares de calidad. ¿Vale? Que esto suele Uh-huh. ocurrir, por ejemplo, con el tema de Creapure, ¿vale? El otro Uh-huh. día pues puse un paper de la creatina que precisamente al final eso es lo que distingue Creapure, que es la marca alemana, con, o sea, el sello Creapure, que es alemán, con otras creatinas que vienen a lo mejor de China, ¿vale? Es que hay ciertos compuestos al final que están en mayor grado, pues ciertos niveles de creatinina, etcétera, que no son compuestos que quizás vayan a ocasionar problemas a corto plazo, pero tampoco sabemos a largo plazo lo que pueden ocurrir, ¿vale? De hecho, había algunos que se catalogaban como compuestos cancerígenos, ¿vale? En el caso de la creatina china. ¿Qué pasa? Que al final, pues no tenemos estudios a largo plazo que consideren todo este tipo de variables, ¿vale? O de consideraciones. Entonces, mejor prevenir que curar y yo, precisamente, yo igual que en la alimentación, como cuido mi alimentación, también soy partidario de, como utilizo pocos suplementos,
qué menos que sean de calidad, ¿sabes? Al final, yo por esa parte no soy hipócrita y realmente, pues seguramente actualmente que consumiría los mismos suplementos aunque no me los regalasen, ¿vale? Que Ujú. no te estoy diciendo que una marca un poquito más barata pueda tener problemas a nivel de salud, pues seguramente no, pero en consulta nosotros, ¿vale? Siempre hay muchos más problemas con las marcas que quizás tengan una materia prima un poco más barata que con las que tengan una materia prima un poco más cara. A nivel de digestión, a nivel de, oye, me ha sentado mal esto, ¿qué puede ser? Tengo gases, voy al baño, no me sientan bien, yo qué sé, Claro, miles de claro, cosas. claro, aquí ya entraríamos en el aspecto de, porque claro, hay cuerpos todoterreno, que esto es como cuando eras joven, que te Efectivamente. daba igual tomarte la ginebra que venía del Mercadona que la tanquera, y por ejemplo, es como, ahí está, pero bueno, creo que lo has explicado súper bien, Marcos. Y ya creo que para culminar, podrías hacer pues no sé si un top 3 o un top 5 porque de suplementos ahora mismo que tú tomas y que, bueno, que tú recomiendas. A ver, que yo recomiende, pues los básicos siempre pues, van a ser proteína, creatina y cafeína, ¿vale? Prácticamente en casi todos los packs, ¿vale? Siempre pues la cafeína quizá un poco de una forma más periodizada porque pues, el consumo del café está bastante extendido y muchas veces pues si se pueden tomar un café largo o un café potente, ¿para que le voy a hacer que se tome una pastilla de cafeína? Y más cuando hay gente que lo disfruta. Entonces lo veo también un poco sin sentido, depende también un poco de la época o del objetivo que busquen. Ujú. Creatina, proteína, al final la proteína es más que es un alimento, más que un Es un, suplemento. un alimento, sí. Efectivamente, no sé si contabilizarlo. Y después, dos que casi siempre suelo recomendar, o la mayoría de veces, ¿vale? El tema de la vitamina D, pues que ya sabemos que hay una prevalencia de déficit bastante grande. Aún no se sabe si esos valores son reales o no, es decir, pues ya hay gente que duda sobre si realmente esos estándares de vitamina D, pues al final, pues lo que se mide es lo que se tiene que medir, ¿vale? Quizás, pues, lo que es a nivel libre o lo que sea, lo que es la activa, ¿vale? Lo que es la vitamina D activa, pues quizás a lo mejor es un poquito más importante que lo que se mide realmente en las analíticas. Pero bueno, quitando eso, vitamina D, y ahora que casi que más estoy mandando, después de todos estos, el tema de las vagandas. ¿Pero por qué? Porque al final existe una epidemia de estrés, de lo que sería, pues, estrés bueno, te iba a decir de bajo grado, pero realmente es un estrés crónico que existe por temas económicos, por temas del COVID, tema de, pues, de estar solo en casa, de no tener relaciones sociales, de que cada vez somos más, quizás pues más susceptibles al tema del estrés y que somos más niños burbuja, ¿vale? Pues todo esto al final se va acumulando y hay mucha gente pues que tiene altos niveles de ansiedad. Pues realmente hay evidencia, pero casi que lo mando más por el posible efecto que pueda tener a nivel placebo de tómate esto, que te van a bajar los niveles de estrés, más que la propia evidencia que pueda haber a nivel de estrés de ansiedad, que la tiene. ¿Eh? Y después, pues la melatonina, pues también, pues los ciclos, quizás, que los tenemos todos reventados de luces, pues por las noches, de trabajos por las noches, de franjas horarias que trabajos a turno, pues eso también. O sea, quizás sean los más utilizados hoy en día, lamentablemente. Menos la melatonina, he descrito todos mis suplementos. O sea, es que creo que soy de las pocas personas que los ciclos circadianos los tiene impecables. Tú es que te cuidas. Yo ya me están saliendo ya ganas. Yo es que en verdad soy un bebé. Yo a las 11 11 y media estoy durmiendo y a las 6 de la mañana estoy despierta. Una cosa, Marco, porque, bueno, lo de la vitamina D, yo la verdad que casi siempre la recomiendo, porque también es como que a no ser porque si me aseguro de que la persona es que no le da el sol para nada. Yo es que al final en la cuarentena lo viví yo en mis propias carnes, entonces como que me lo tomé mucho más en serio, o sea, me hice una analítica y me salió bajísima 2 días antes de la cuarentena y dije, wow, o sea, ¿cómo he llegado a esto? Pero bajísima, bajísima. Y eso, y rara vez he visto a gente pues que le sale normal. De hecho, cuando sale normal es como incluso lo miro con desprecio, en plan de, ¿tú por qué? ¿Tú por qué las tienes bien y yo no la tengo bien? Y eso, pero casi, y la gente dice, pero eso no es toxicidad tal. Y digo, jolín, es que para llegar a una toxicidad de vitamina D ya tienes que haberte suplementado mucho, mucho, mucho.
Sí, sí, totalmente. Al final, con una dosis de 2.000 a 4.000 diarias, pues como si fuese la acción de, vamos a llamarlo, del propio sol, ¿vale? Algo progresivo y algo que sea diario, más que un bolo de estos megabolos que hay de 100.000 unidades y tal, que ahí realmente, pues las enzimas que se encargan de hidrosilar, pues el tema de la vitamina D, van a convertirla prácticamente la 1,25 o sea, la van a convertir en la forma no activa y al Ujú. final pues puedes adquirir cierta toxicidad a nivel pues ya sabemos de hipercalcemia y problemas a nivel de hígado, etcétera, o sea que puede haber ciertos problemas por la toxicidad de la vitamina D, pero que es muy complicado, salvo que hagas eso. De hecho había un estudio que era bastante curioso porque precisamente comparaban dosis moderadas de eso, de 2.000 4.000 con bolos muy altos. Y al final, precisamente, los que daban bolos mucho más altos, había más riesgo de fractura que en el caso de incluso suplementar con poco o no suplementar. ¿Sabes? Que al final el remedio puede ser peor que la enfermedad en este caso. ¿Verdad? Me acuerdo que he visto ese estudio porque me acuerdo de lo de las 10.000, lo de las 100.000 unidades internacionales. Me Una acuerdo. pasada. Sí, 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 totalmente. Bueno, pues creo que se ha quedado un buen episodio, la verdad, Marcos. Así que nada, yo Nada, creo que lo vamos a ir dejando por aquí, que ya es tarde. Así que sí. nada, Marcos, decirte muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer volver a verte y tener este rato contigo. Lo he disfrutado muchísimo. Y nada, dar las gracias a todas las personas pues, que están viendo el episodio. Cualquier cosa, pues nos pueden comentar por comentarios. Podéis contactar con Marcos por redes sociales, conmigo. Y nada, dale al like, ¿no? Ya está. Y Y después ya me está. haces bizum, ¿vale, Marta? Tal cual, tal cual. Así que nada, Marcos, si te quieres despedir por último. Nada, que muchas gracias por traerme, que al final es una plataforma que donde estáis muchos amigos míos y la verdad que recomiendo siempre que la gente apoye estos proyectos porque sin apoyar estos proyectos pues precisamente y seguramente desaparecerían, ¿vale? Así que nada, que lo disfrutéis y que aprendáis mucho y que os espero tanto por aquí como en FAF o en otras plataformas que la gente intente pues aportar su granito de arena. Perfecto, pues nada. Muchas gracias, Marcos. Nada,